Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, usted me envió un documento interesantísimo, extenso, y me adelantaba que lo que dice el nuevo día sobre la Junta de Supervisión, la Junta de Control Fiscal y la compañía esta de McKinsey, esto es apenas la punta del temprano. ¿Qué es lo que vamos a ver, comencemos? ¿Quiénes son esta gente de McKinsey y compañía? Sí, mira, lo que ocurre es que en los casos de quiebra hay una disposición que establece que cualquier consultor, proveedor de servicios, abogado, CPA, que le vaya a rendir servicios al deudor, ¿verdad?, al que radicó quiebra, tiene que ser una parte desinteresada. Eso lo que significa es que sea una parte que no tenga conflicto de intereses, que sea una parte que no sea acreedor. El problema principal sería en el caso de que sea un acreedor, ¿verdad? No puede ser, porque va a estar siempre alando para su lado y no va a proteger los intereses del deudor. Cuando tú como deudor contratas un consultor, tú quieres que ese consultor te sea fiel, que no entre en conflictos con otras entidades. Y en este caso, McKinsey es una firma global de consultoría financiera, gubernamental. ¿Qué no hace McKinsey? McKinsey tiene tentáculos por todo el planeta. Y por eso, pues obviamente tiene muchos clientes. Y como tiene muchos clientes, hay mucho potencial de que entre conflictos de intereses en casos de quiebra. Y McKinsey está relacionado a quiebras grandísimas en los Estados Unidos y asesora al gobierno, asesora a firmas financieras, a firmas de inversión, firmas de energía, y entonces pues el potencial de que haya conflicto de intereses es bien alto. Bajo promesa, Alfonso, el Congreso, anticipando la complejidad de esto y tal vez para tirarle un toallazo a estas firmas que tienen tantos conflictos y tantas relaciones cruzadas, pues no incorporó en la ley promesa las disposiciones relacionadas a los conflictos de intereses. Y eso fue una barbaridad y se criticó siempre desde el comienzo porque era evidente que iba a haber situaciones en las cuales el deudor iba a contratar consultores que tenían intereses adversos. Afortunadamente, ¿verdad? Y esto lo digo con ironía, pero finalmente, vamos a decirlo así, Nidia Velázquez radica un proyecto de ley para controlar esta situación y obligar los disclosures, las divulgaciones sobre posibles conflictos de intereses. Esa es la famosa ley Prada, que es una ley que enmienda básicamente los trámites de promesa y de cobro de honorarios de promesa para evitar que se pagan pagos a consultores que no son parte desinteresada o que tienen conflictos de intereses. Esto obligó a que la Junta hiciera una lista extensísima de entidades y personas relacionadas con el caso de quiebra. Esta lista se radicó en el tribunal y entonces todos los demás consultores del gobierno, de los deudores, Autoridad de Energía Eléctrica también está incluido, obviamente, COFINA, aunque COFINA ya se cerró el caso, pero todas las entidades bajo título 3 tenían que prestar esta declaración bajo juramento diciendo cuáles eran las relaciones que tenían con las personas y entidades que la Junta divulgó en esa lista, para ver si hay problemas de conflictos de intereses. Pues esas divulgaciones se hicieron y estamos ahora en el término donde el trustee, el US trustee, que es el síndico de los Estados Unidos, a quien Prada, la ley le dio la facultad de mirar esto y de objetarlo. Pues estamos en el periodo en que el trustee tiene que hacer ese trabajo. Y una de las consecuencias que esto puede ocasionar es que el trustee le pida a la jueza Taylor Swain que no le pague a estos consultores que tienen conflicto de intereses, o mucho más allá, que ordene que devuelvan los fondos o que los podría descalificar. Además, pues si un tribunal resuelve que tú tienes conflicto de intereses, tú no vas a seguir prestando servicios. Terminaría las relaciones profesionales de McKinsey con la Junta. Y esto, pues, ha pasado un poquito por debajo del radar y sin pena ni gloria, porque quien puede hacer estas objeciones es el trustee, y todavía no se sabe cuál es la opinión del trustee sobre este tema. Pero muy interesante, el juez o el ex juez Stephen Rhodes
que es un juez muy famoso de quiebra, fue el que atendió la quiebra del caso de Detroit. Pues se toma la iniciativa el 14 de junio. No sabemos por qué tardó tanto la carta en salir, y no sabemos por qué vía fue que salió a la luz pública, pero el 14 de junio, hace un mes atrás, le escribe a Ramona Elliott y a Monsita Lecaros. Ramona Elliott es la trustee que está en Washington y Monsita Lecaros Arribas es la asistente de trustee que está aquí en Puerto Rico. Y en esa carta, que como tú dijiste es muy extensa, tiene 143 páginas con sus anejos, el ex juez Rhodes tiene vamos a decir, la iniciativa de hacer una investigación extraordinaria sobre los conflictos de intereses de McKenzie y por qué McKenzie está en violación de la ley Prada. Y no solamente hace la investigación, sino que la fundamenta con los documentos. Por eso es que tiene tantas páginas, ¿verdad? La carta en sí lo que tiene más de una decena de páginas. Pero en los anejos está toda la fundamentación. Y particularmente son referencias las que usa a documentos que el propio McKenzie sometió. Así que son admisiones de parte. Y de ahí, Alfonso, lo que se ven son unas barbaridades de cómo es que McKenzie prácticamente está en conflicto de intereses con el gobierno de Puerto Rico por todos lados. Y lo que hace pensar esto es que esa gente son una mafia, porque en realidad no tuvieron ningún tipo de pudor de entrar en estas relaciones con el gobierno de Puerto Rico y particularmente con la Junta, Alfonso, porque son consultores de la Junta de Control Fiscal. Y son cuentos horrorosos de cómo hay conflicto de intereses. Yo voy a mencionarlo por encima. El que quiera leer la carta está en las redes sociales, ya la han posteado y también un periódico de la capital la puso, porque ahí están todos los detalles. Pero básicamente McKenzie era y podría ser todavía un acreedor de los casos de título 3 del gobierno de Puerto Rico y que en ese sentido tiene unos intereses adversos a los del gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo tú vas a ser asesor de la Junta de Control Fiscal y del gobierno de Puerto Rico si tú eres acreedor de el propio deudor, del propio gobierno de Puerto Rico? Ese consejo que tú les vas a estar dando al gobierno o a la Junta va a estar maculado por tus intereses que tú quieres cobrar el máximo. Eso es una barbaridad. Eso de por sí solo descualifica a cualquier profesional que quiera prestar servicios a un deudor en un caso de quiebra. Pero también sabes que hay unos pleitos por la crisis humanitaria de los opioides. Pues McKenzie se descubre que está en todos lados de esta controversia. McKenzie tuvo que consentir a un decreto, a una transacción de más de $600 millones por su participación en la crisis de los opioides. Es decir, asesoró a las compañías farmacéuticas para aumentar que se receten los opioides y ocasionó una crisis nacional, y en Puerto Rico esto ha ocasionado miles de muertes, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Y además de eso, asesoraba al FDA y asesoraba a otras entidades relacionadas con esto de la crisis de opioides. Y para colmo, Alfonso, el gobierno de Puerto Rico demandó a McKenzie. Y como parte de esa demanda, McKenzie ha tenido que desembolsar dinero a favor del gobierno de Puerto Rico. Así que McKenzie es causante o cocausante de la crisis de opioides en Estados Unidos y en Puerto Rico. Es asesora de la Junta, asesora del gobierno de Puerto Rico y para colmo parte demandada en un caso tan terrible como el caso de los opioides. O sea que tu asesor es culpable de que miles de personas en tu territorio, en tu país, hayan muerto por algo que tú ayudaste a provocar. Así que imagínate la gravedad. Por eso digo que es lo que dice el rotativo de San Juan es la punta del iceberg, porque no entra en todos estos detalles de cómo esa firma
básicamente entró en unas actividades mafiosas de estar jugando todas las bases y de haber apoyado actividades que ocasionaron daños dramáticos a la población de Puerto Rico y los Estados Unidos. Pero también McKinsey ha tenido inversiones en diferentes compañías que son participantes de los procesos de título 3 o que son compañías que la Junta trajo o que la Junta aprobó sus contratos para que prestaran servicio al gobierno de Puerto Rico. Y entre esas hay unas que llaman mucho la atención, que es Quanta Services, que es la matriz, una de las matrices de Luma, y New Fortress Energy, que es la compañía que supuestamente debe proveer gas natural y no lo está haciendo, ¿verdad?, a la Autoridad de Energía Eléctrica para tratar de que se alivie el costo de la energía eléctrica. Pues resulta que la Junta aprueba esos contratos y el asesor de la Junta es McKinsey, a la misma vez que tenía inversiones en Quanta Services y en New Fortress. Una barbaridad de estar aprovechándose de los consejos que le dan consejos a la Junta. No, hay que cerrar el caso de Luma. Luma está compuesto por ACCO y Quanta. Pues Quanta es mi cliente, chévere, pues mi cliente se beneficia y además yo soy inversionista en Quanta y por ende me lucro individualmente de la transacción. Estos son conductas criminales, Alfonso. Si la trustee, las dos trustees, ¿verdad?, la que está en Washington y la de Puerto Rico, deciden objetar e investigar más a fondo estas alegaciones, aquí podría salir mucha gente acusada porque son niveles incomprensibles de desfachatez lo que este ex juez Rhodes ha compilado, porque es información que ha estado en diferentes lados, Alfonso. O sea, McKinsey son los disclosure, hay investigadores de la prensa que han encontrado información adicional, hay fuentes en diferentes oficinas del gobierno que tienen estos datos y el juez Rhodes lo que ha hecho es compilar y hacer su análisis legal. Recuerda que como juez de quiebras él tenía que bregar con esto todos los días. Todos los abogados de quiebra tenemos que radicar una declaración, Alfonso, en un caso de que somos parte desinteresada, que no tenemos conflicto de intereses. Y esto pues le aplica a los CPA, a cualquier profesional. Y esta gente que es una firma global que está acostumbrada a todo este tipo de procesos, se pasaron toda esta normativa por donde no les da el sol y no les importó. Sabes que el SEC, el Security Exchange Commission, le puso una multa de 18 millones a McKinsey, porque precisamente una subsidiaria mía, esa subsidiaria era también acreedora del gobierno de Puerto Rico. Así que estaba McKinsey a ambos lados, no solamente como asesor de la Junta y del gobierno de Puerto Rico, sino también como inversionista en una compañía que tenía fondos en bonos del gobierno de Puerto Rico, de COFINA y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para colmo, la Junta tiene un proceso para aprobar los contratos. Y en ese proceso para aprobar los contratos, ¿quién es el asesor? McKinsey. ¿Y a quiénes le han aprobado contratos? A compañías que son clientes de McKinsey. O sea que McKinsey tiene clientes en los dos lados. Tiene la Junta de Control Fiscal como cliente por un lado para aprobar los contratos. Tiene el gobierno de Puerto Rico. Y por el otro lado tiene a partes privadas como Molina Health, como Puma Energy, como Total. Una cosa totalmente inaudita, Alfonso. Es que como si en el territorio, por virtud de los casos insulares, y esto lo digo en broma, no aplicara el sentido común. Y más que el sentido común, aplicara un régimen de total impunidad, de no me importa, ¿verdad? Un régimen de yo soy un delincuente, pero aquí no me van a coger, porque esto es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso, y aquí manda el capital, porque lo dice promesa, ¿verdad? O sea que es que esto ha llegado, y así mismo lo dice el juez, ha llegado a unos niveles de desfachatez, de irresponsabilidad, de creencia de impunidad de esa firma, que es algo realmente nunca antes visto. Y me parece que
sobre este tema tiene que expresarse la Junta de Control Fiscal, que ya le había tirado la toalla a Alfonso, diciendo que no, ellos van a hacer una revisión a los problemas de contratos y a los asuntos de la aprobación de los contratos para evitar que haya conflicto, pero es que esa no es la única razón por la cual McKinsey tiene conflicto. Tienen inversiones en bonos, tienen un pleito en contra por parte del gobierno de Puerto Rico por el asunto de los opioides, tienen inversiones en compañías que han obtenido contratos de la Junta de Control Fiscal y del gobierno de Puerto Rico, o sea, cosas que en realidad no tienen cabida en ningún otro proceso de quiebra. También el ex juez Rhodes señala que la señora Natalia Yaresco, quien le dio, inmediatamente llegó a Puerto Rico un contrato a McKinsey, resulta que cuando ella estaba en Ucrania, en la junta de directores de la compañía de inversiones que ella tenía varias personas que habían sido partners o relacionados a McKinsey, o sea que estaba bien conectada con McKinsey al momento que ella llega aquí a Puerto Rico, y una de las primeras cosas que hace a los par de meses, contrata a McKinsey en este proceso sin haber hecho ningún tipo de verificación sobre los posibles conflictos de intereses. Entonces, lo que concluye el juez Rhodes es que McKinsey no es una parte desinteresada a los efectos de Prada, y por ende la jueza, a petición del trustee, ¿verdad?, del US Trustee, no debe autorizarle honorarios a esta compañía, lo que efectivamente va a significar que la Junta de Control Fiscal tenga que cesar, ¿verdad?, la relación contractual con esa compañía, porque yo estoy seguro que McKinsey primero no puede seguir, y segundo, no lo haría desinteresadamente, no lo haría gratis, porque esas compañías funcionan a base del lucro exclusivamente. Así que es una situación totalmente escandalosa. Yo pienso que el gobernador Pierluisi tiene que expresarse sobre este tema, porque ha puesto en juego grandes intereses del pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo es posible que los asesores de la Junta sobre la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica estén en conflicto de intereses porque tengan inversiones en Quanta y en New Fortress? O sea que estamos ante una situación de conflicto totalmente intolerable, Alfonso. ¿Cómo llegó esa gente a Puerto Rico? ¿Quién los apadrinó? Bueno, Natalia Yaresco. Natalia Yaresco, en su junta de directores de su compañía de inversiones que tenía en Ucrania, tenía varios miembros de McKinsey o personas que habían trabajado en McKinsey, y quien lo trae es Natalia Yaresco. Y aunque esta es una firma que es bien conocida en todos los círculos financieros y gubernamentales, pero la que puso en vigor y firmó ese contrato fue Natalia Yaresco. Cuando usted estaba explicándolo, le juro que lo que tenía en la mente era Ucrania. Los esquemas de que llevaron a Ucrania, bueno, y de ahí fue que se Yaresco, así que bueno, no estaba tan equivocado. Sí. Pero lo escucho y con la impunidad que esta gente trabaja, esto suena como si fuera un capítulo de Los Sopranos. Tienen agajado esto por todos lados. Así mismo yo lo veo, Alfonso. Es una mafia. Una mafia donde yo tengo mi cartera de clientes y entonces contrato con la Junta de Control Fiscal, tengo acceso a información privilegiada de la Junta de Control Fiscal, se la paso a mis clientes hacen propuestas, los clientes con esas propuestas el McKinsey asesora a la Junta y le dice sí, esas propuestas son buenas, y en lo que se da este proceso viene McKinsey e invierte en esas compañías. Así que McKinsey hace triple dipping, ¿verdad? Moja en todos lados, moja con la Junta de Control Fiscal, asesora a la Junta de Control Fiscal sobre los procesos de contratación, y entonces tiene a esas compañías como clientes y además invierte en esas compañías como inversionista para sacar réditos. O sea, una cosa realmente inaudita, por lo que a mí me luce que si esto se llega, ¿verdad?, a fondo, pues aquí tendrían que haber acusaciones penales, porque la conducta es voluntaria. De hecho, la multa que le dio el SEC, el Security and Exchange Commission, estableció
que la violación de la ley que cometió Mackenzie al ser asesora del gobierno y de la Junta y además tener bonos en la quiebra de Puerto Rico fue voluntaria. Así que eso implica que eso hay intención y que se cumple con los requisitos de cualquier caso penal. Así que estas cosas que han salido, Alfonso, demuestran claramente esta actitud de estos consultores y de la propia Junta de Control Fiscal de venir a saquear el país y de querer aprovechar todas las posibles oportunidades, aunque estas oportunidades estén en conflicto y violen la ley. Yo me acuerdo cuando nuestro querido amigo, ¿verdad?, que en paz descanse, José Elías Torres, me empezaba a preguntar sobre la ley promesa. Yo le decía, mira, José Elías, la ley promesa lo que establece es otro estamento político corrupto. Es una nueva clase política corrupta, porque los miembros de la Junta de Control Fiscal son gente muy conectada a todos los círculos financieros, son gente muy conectada a todo este mundo de la consultoría global, y ellos tenían que haber sabido que había que hacer un due diligence para poder identificar esos conflictos de intereses. Y ellos tenían que haber sabido que con toda esta situación de la privatización y de la contratación que ellos estaban controlando, iban a surgir estos conflictos de intereses. Pero si lo hicieron, no lo divulgaron. Si no lo hicieron, fueron unos irresponsables. Y si no lo hicieron porque no querían hacerlo, pues son unos delincuentes. Y esto, Alfonso, le ha explotado en la cara, porque yo creo que con esta carta David Skill no tiene manera de acabar, que no sea acabar ese contrato con Mackenzie para que no sigan los conflictos de intereses. Si no, se está haciendo cómplice porque ya la información es pública y está fundamentada con la mayoría de las veces con las propias admisiones de Mackenzie. Así que esto es algo que va a traer mucha cola y que requiere seguimiento por parte de la prensa y los grupos de interés en Puerto Rico, porque va a traer más consecuencias. Lo siento como que entusiasmado, positivo. No es que esté entusiasmado, estoy indignado, Alfonso. Realmente estoy indignado porque esto ha sido un saqueo por todos lados y hasta las firmas de consultores que se supone que tengan un prurito profesional se han sometido a la corrupción que trae la ley promesa. Y esto pues obviamente es una confirmación de lo que yo decía al principio del proceso con José Elías, de que esta gente es una nueva casta o clase política corrupta que viene a saquear el país. Tú sabes que Mackenzie ha facturado más de $100 millones, prácticamente el 10% de lo que se ha gastado en todo el proceso de la quiebra, Alfonso. Una barbaridad. ¿Esa es la tajada más grande? Bueno, me parece que estaría más o menos como... No, es menos que el bufete Proskauer, que es el bufete principal. Pero en términos de los consultores financieros, es la tajada más grande. La verdad es que estoy aquí aguantándome la quijada porque esto, con la impunidad que esta gente ha trabajado esto, estamos llevando a la corrupción a unos niveles sin precedentes en la isla. Sí, estos son las grandes ligas de la corrupción, Alfonso, porque estamos hablando de decenas y centenas de millones de dólares que, bueno, el contrato de Luma Energy, que está dañado, manchado por todo este proceso, es un contrato de 1.5 billones de dólares. Y ahí Mackenzie fueron los consultores de la Junta sobre la privatización, aprobaron este contrato porque la Junta lo aprobó y Mackenzie era inversionista en Quanta y asesora de Quanta. ¿Qué tú opinas? Es una barbaridad. Son unos criminales. Sí, están picando por todos lados. Por todos lados, Alfonso, en violación de todas las leyes relacionadas a este tipo de proceso de quiebra y en violación a las leyes de valores, porque están utilizando información interna para hacer transacciones de valores. Ellos sabían que le iban a dar el contrato a Quanta y ATCO, que fueron los que formaron Luma, y entonces invierten en Quanta. Y no es poca cosa. Si ves la carta, alrededor de $500 millones.
O sea que son inversiones sustanciales que dejan unos grandes réditos a costa de las penurias y del sufrimiento del pueblo de Puerto Rico. Wow, de verdad que me ha dejado sin palabras esta mañana. Antes de concluir, licenciado, que de una reacción suya, el Partido Popular Democrático está declarando la guerra a un posible, no probable, un posible plebiscito. Yo creo que el proyecto del Puerto Rico Status Act no va a llegar mucho más allá que quizás la aprobación en la Cámara, y ahí se sentará a dormir el sueño de los justos. Pero este fin de semana, aparentemente el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y el del Senado y del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, pusieron a un lado sus profundas diferencias para hacer un frente común en declararle la guerra a este plebiscito. ¿Qué les parece? Es fácil declararle la guerra a un natimuerto, porque como tú dijiste y como yo dije en las vistas ante los congresistas que vinieron del Comité de Recursos Naturales, la píldora venenosa de ese proyecto es la estadidad, y ya eso se está manifestando de manera expresa, no a base de silencio, sino ya hay oposición expresa al asunto de el que la estadidad sea autoejecutable. Así que no vengan los populares a atribuirse victorias que no le corresponden o victorias ajenas, ¿verdad? En realidad, el proyecto tiene que cambiarse para eliminar la estadidad, para que el proyecto sea viable. No hay otra manera. Lo que pasa es que esto es un proceso, ¿verdad? Aquí se han hecho muchas promesas, aquí se ha hablado mucho de la igualdad y de los derechos que traería la estadidad, cuando el Congreso ni el Ejecutivo, nadie quiere dar la estadidad para Puerto Rico. Entonces, hasta que dejemos esa fantasía a un lado, el proceso no va a avanzar. Así que no importa lo que hagan, pueden ir allá al Congreso a tirar tiros los populares, pero ya esto es algo que se sabe cuál va a ser el desenlace. Mientras la estadidad esté ahí en el texto del proyecto, esto no va para ningún lado. Ahora, lo que me preocupa es que ellos insisten en que el ELA debe ser una de las opciones para resolver esta situación que vivimos ahora, que es el ELA. Es absurdo. El problema no puede ser la solución al problema. Eso yo creo que ya ha habido la madurez, tanto en el Congreso como en la mayoría del país, para darse cuenta de que el ELA no es solución al problema del estatus de Puerto Rico. Porque como quiera, cualquier solución relacionada al ELA grandecito, ELA crecido, ELA adolescente, la que sea, ¿verdad? La definición que el Partido Popular se invente sobre el Estado Libre Asociado va a estar bajo la cláusula territorial, porque ellos quieren seguir bajo la colonia, y en ese sentido no son solución. Aquí las únicas soluciones viables son las que Estados Unidos quiera y estén fuera de la cláusula territorial. Esa es la única manera de verlo. Hay que ser maduros en este asunto, ¿verdad? Estados Unidos no va a dar la estadidad. Estados Unidos va a dar una forma de independencia, sea la libre asociación o la independencia. Hay que trabajar en esa dirección para salir de la ignominia del coloniaje y de que estemos sujetos a todas estas cosas. Mira, todo esto que yo te estoy contando sobre Mackenzie, Alfonso, es por el coloniaje, es por el maldito Estado Libre Asociado que nos ha sumido en esta situación de indignidad que cada vez se pone peor. Cada vez las noticias establecen que vivir en Puerto Rico es peor y que estamos en una situación más deteriorada todos los días. Y esto te demuestra que esa gente que vino supuestamente a salvar a Puerto Rico con la ley promesa y con su inteligencia financiera para poner en cintura y poner en responsabilidad fiscal al gobierno de Puerto Rico, era falso. Vinieron a robar, y eso es lo que se ha ido divulgando y lo que seguirá divulgándose según se sigue estudiando la historia de la implantación de la ley promesa aquí en Puerto Rico. ¿Hay esperanza, licenciado? Siempre hay esperanza, siempre, Alfonso, pero la esperanza es la acción del pueblo. Tenemos que actuar. Por ejemplo, este miércoles hay que ir a la marcha en contra de Luma, acá en San Juan, y a las diferentes marchas que se van a llevar a cabo en diferentes lugares del país. Y hay que exigirle al gobernador que firme el proyecto de ley 383, que es el que permite que la legislatura, el gobierno de Puerto Rico intervenga en el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no le dejen
el camino libre a la Junta para que llegue a un acuerdo que rompa, destruya finalmente la Autoridad de Energía Eléctrica y que haga que el país no sea viable porque tenga un costo de energía que no podamos sufragar. Hay que ir a la calle, yo creo, y bueno, vamos a tener una idea de cómo está la indignación este próximo miércoles. Vayamos a ver eso personalmente, todos y todas. Vamos a enterarnos personalmente de la indignación. Licenciado, muchísimas gracias. Está bien, un placer hablar contigo. Una buena semana. Igualmente. Hasta luego.